Listo, vamos a continuar. Antes de la pausa nos quedamos en esta fórmula de aquí, en donde eh, nos encontramos con el valor de Bm, que viene a ser el valor pico, el voltaje pico, y una menos Bt, que viene a ser el voltaje de la caída del diodo. Si es del diodo de silicio, 0,7, germanio 0,3. ¿Sí? Entonces, utilizamos esta fórmula de aquí para el diodo. Ojo, aquí ¿qué nos dice? Nos da una recomendación de que si Bm es suficientemente grande, mucho más grande que Bt, la ecuación simplemente se aplica como la primera, ¿sí? Es que va a ser mínima la cantidad de voltaje que nos consume el diodo. ¿Listo? ¿Vete qué es? Perdón. Ya les digo, aquí el autor nos coloca Dt como el voltaje del diodo, ¿sí? El voltaje del diodo, ya sea 0,7 o 0,3, depende del material del diodo. Ok, gracias. ¿Ya? Listo, vamos. Profesor, BM es igual a BP. Sí, vamos a tomarle en este caso, en realidad, a Bm como Bp. Aquí en realidad vamos a tomarle Bm, ¿sí? Ya vamos a hacer unos ejercicios y vamos a mantener nuestras propias constantes, ¿sí? Por lo pronto vamos avanzando en la parte teórica. Listo, hasta ahí termina el rectificador de media onda, vamos ya con el de onda completa, pero aquí tengo un resumen de las fórmulas, ¿sí? Aquí tengo el resumen de las fórmulas. ¿En dónde? Cierra el micrófono, María, por favor. Gracias. Tengo el resumen de las fórmulas, donde la tensión media en la carga viene a ser voltaje DC es igual a 3,18 BP o BM, ¿sí? BP o BM, lo mismo. El voltaje pico o voltaje medio es lo mismo, ¿sí? La tensión eficaz en la carga, el BRMS, BP sobre 2, factor de forma, FF, BRMS, BDC, ¿sí? Las corrientes, el valor medio de la corriente IDC es igual a IP sobre pi, tensión eficaz de la carga, tensión pico en la carga, corriente pico, potencia. ¿Sí? Anoten por favor todas las fórmulas que ya con los ejercicios vamos a ir aplicando a cada una de estas y van a ir viendo cómo se las utiliza. ¿Sí? ¿Me avisan por favor? Anoten las fórmulas. Ya está, profe, le hicimos una captura. Y yo les diría que hagan captura, copien, les dije, ¿cierto? A ver, ojalá no se les pierda la captura después. Vamos, hasta ahí. Ahora Copiando. Bueno, sí, ya sí. fíjense, voy a abrirle por acá.
profe, en tensión eficaz es I también, IRMS. Eficaz. Aquí es 2. Sí, no, acá es IRMS. Sí, IRMS. Ah, perdón, aquí es corriente. Sí, muy bien, buena, buena, buena observación. Aquí no es tensión eficaz en la carga. Aquí es corriente eficaz en la carga. ¿Sí? Ok, Aquí hay gracias. un error. Corriente. Muy bien, Sabina. Punto para Sabina por darse cuenta. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Somos o no somos? Listo. Ya. Se puede ver el jump, ¿verdad? Vamos a realizar un ejercicio de rectificador de media onda. Lo tengo por aquí. Ya. Por si alguien, si ustedes desean, el, eh, el ejercicio se encuentra en el texto guía de Boylestad, en la página exactamente 78, por si acaso. Del ejemplo 2.16. ¿Sí? Por si no subo pronto el video de la clase de hoy. Después Mayra me sabe estar hablando que no subo rápido. Ya. Ejemplo 2.16. Trace la salida BO y determine el nivel de corriente directa para la red de la figura 249. Esta es la red de la figura 249. Trace la salida BO y determine el nivel de CD. ¿Listo? B. Repita la parte A con el diodo ideal, reemplazando por un diodo de silicio. Es decir, vamos a utilizar primero la fórmula sin un diodo real y después con un diodo de silicio. Y se repita la parte A y B si Vm se incrementa a 200 voltios y compare las soluciones utilizando las ecuaciones 2.7 y 2.8. Las ecuaciones 2.7 y 2.8 vienen a ser las ecuaciones del voltaje DC, pero el BCD, pero el uno real y el otro ideal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejercicio, ¿sí? Voy a abrir otro jump, otra página para realizarlo. Primero que nada, vamos a determinar cuáles serían los datos en este caso. El dato que tenemos inicial, vamos a analizar también la gráfica. Déjenme ver si le puedo hacer más grande. Eso, ahí sí. Entonces, tenemos esta parte de aquí, que es la señal de entrada, ¿sí?
Imaginémonos que aquí está el transformador y entra. Aquí está el enchufe, el transformador y aquí entra. Este es BI, ¿sí? El BI ingresa la señal, alterna, ¿sí? Con un periodo T y una BM de cuánto. Levantando la mano, por favor. ¿Quién adivina de cuánto es el BM? A ver, Mario. Cero. ¿De cero? Sí, cero. No. Si hay un BM, ¿quién tiene una ligera idea de cuál podría ser el BM? A ver, Sabina. 20 voltios. Correcto, punto para Sabina. 20 voltios. Sí, los 20 voltios. Este voltaje de aquí es el BM, el voltaje pico. El voltaje pico es el máximo el máximo de donde llega la señal, es decir, aquí, 20 voltios, ¿sí? El voltaje pico. Ya, tanto 20 voltios de arriba como menos 20 voltios de abajo, pero ese es el voltaje pico. Tomamos como 20 voltios, ¿sí? BM, 20 voltios. Voy a abrir el otro jump. Un ratito. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No me di cuenta que tenía habilitado el micrófono. Nosotros sí nos dimos cuenta. Ya, vamos por acá. A ver, en un nuevo pizarrón. Listo. Vamos a empezar. Entre los datos que tenemos está BM de 20 voltios, ¿verdad? Sí, tenemos BM de 20 voltios. ¿Qué nos dice el primer literal? Vamos nuevamente a la pantalla. Trace la salida BO y determine el nivel de CD para la red de la figura. Entonces, el voltaje CD, ¿quién me ayuda por favor? ¿Cómo era la fórmula? Para el voltaje de CD. Quien quiera, sin pelearse. ¿Cuál, profe? El voltaje CD. Profesor, ¿no es BM menos BT? No, el voltaje CD. En las fórmulas que les mostré. ¿No es el
0,318 BP. Correcto. 0,318 BP o BM, ¿sí? Muy bien, punto para Víctor. Reemplazamos BC 0,318 por 20. ¿Cuánto es el voltaje BCD? ¿Quién me ayuda? Ya lo calculo. $6.36, profesor, voltios. Ya punto para Mario. 6.36 voltios. ¿Sí? Ese es el primer punto. 6.36 voltios. Ahora, vamos a regresar a la gráfica y vamos a analizar qué parte de la sección se recorta, la positiva o la negativa. Levantando la mano por 2 puntos. Levantando la mano. A ver, Dixon. La parte negativa. No, se perdieron los puntos. La parte positiva se recorta porque el diodo está colocado en inverso. Miren, el, el cátodo está positivo y el ánodo a otra parte del circuito, pero el cátodo está positivo, está en inversa. Es decir, la parte positiva llega aquí y se queda. Llega aquí y se queda. Llega aquí y se queda. Pasa la parte negativa, llega aquí y sí puede pasar, porque viene en este sentido de esta manera. En cambio, al contrario, viene y se queda, viene y se queda. Por lo tanto, esta parte no va a haber, ¿sí? Y vamos a quedarnos con la parte de abajo. Por lo tanto, si tenemos la parte de abajo, el voltaje CD nos va a dar en este punto de aquí, y este punto de aquí es negativo, ¿sí? Por lo tanto, aquí BCD vamos a ponerle negativo, menos 6.36 voltios, porque el diodo está en corriente directa, corriente inversa, perdón. ¿Sí? ¿Está claro? Está en polarización inversa. Entonces, tenemos ya el primer BCD, ¿sí? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que trace la salida y determine la red. Vamos a trazar la salida. Es decir, vamos a trazar el gráfico. ¿Sí? Vamos a trazar el gráfico. Por aquí. A ver, me voy a coger una regla. ¿Sí? Eso. Por acá. Listo. Tenemos la señal, como les decía, desde la parte positiva pues se mantiene en 0, ¿sí? Y la parte negativa y se grafica. Y así se mantiene en el ciclo. ¿Sí? De esta manera tenemos la salida. ¿Está claro?
Bro, Y, y tenemos que hacer ese gráfico así al azar. Mm, sí, no. Sí, no. Ahorita como tenemos también las herramientas, pues vamos a aprender a sacar esto con el osciloscopio. Es más importante que aprendan a utilizar el osciloscopio, ¿sí? Así que esto lo utilizaremos ya sea en Tinkercad o en Proteus. Me imagino que ya están amando Tinkercad, ¿no es cierto? Ya están expertos en Tinkercad. Pero Proteus es muchísimo más poderoso en la parte de gráfica de señales, de análisis de señales. Así que utilizaremos cualquiera de estas dos herramientas. Listo, tenemos entonces el menos 36, el menos 36 voltios. ¿Qué viene a ser el menos 36 voltios? Vamos a ver. Voy a, voy a borrar esto, está un poco dispareja. Voy a trabajar con esta señal de aquí. Bm era 20 voltios. Esos 20 voltios están aquí. ¿Sí? Este es Bm. Serían los 20 voltios. ¿Dónde está menos 636? ¿Qué es el voltaje BCD? El voltaje BCD lo voy a dibujar con otro color. Es un aproximado. Perdón. Ahora sí, el voltaje BCD viene a ser un promedio de la señal, ¿sí? Es decir, un promedio entre el voltaje, entre este punto de aquí, voy a utilizar el puntero, entre la señal de aquí y la señal BM. Es un promedio entre las dos, viene a ser el voltaje BCD. Miren que nosotros, les voy a poner un ejemplo un poquito más claro. Nosotros cuando utilizamos el multímetro y ponemos en en la fuente de corriente, en la toma de corriente, vamos a medir 110 voltios, pero ese es un voltaje promedio del 110 voltios, porque en realidad va a haber un pico más alto, es decir, va a haber más alto el pico, pero nosotros lo que medimos es el voltaje BCD, porque esta señal es demasiado rápida, ¿sí? En el tiempo es muy rapidísima para poder leer el BM, ¿sí? Nosotros cuando tomamos el multímetro en realidad medimos el BCD, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Vamos al segundo literal. El segundo literal nos pedía que repite la parte A, pero con el diodo ideal, reemplazando por un diodo de silicio. Vamos a ver cuál es la diferencia utilizando un diodo de silicio o un diodo o un diodo real. Vamos a ver. Vamos por aquí. Entonces, nuevamente, BD, BM sigue siendo 20 voltios. Ahora, el famoso VT o el VD, vamos a ponerle nosotros, el voltaje del diodo es de 0,7 porque vamos a utilizar un diodo de germanio. Estos son los datos. ¿Sí?
Entonces, vamos nuevamente para el literal B. El BCD, ¿a qué era igual con un diodo real? ¿Quién me ayuda por favor con la fórmula? Saberla, el de prender. Saber este corriente. Mayra, la fórmula. ¿Cuál era la fórmula para un diodo ideal? Utilizando el valor del voltaje del diodo. ¿Nadie? Profesor, sería, no sé, ¿no? 0.318 BP menos BD. Correcto, punto para Mario. Muchas gracias, Mario. 0,318. Profe, una pregunta. Dime. Siempre o sea, para sacar ahí el BC, o sea, ahí siempre va a estar la constante 0.318. Sí, siempre va a estar la constante de 0,318. Y de ahí los otros valores serían los que usted puso ahorita ya. Sí. Ay. Ya, BCD es igual a 0,318. BM viene a ser 20 menos 0,7. ¿Quién me ayuda con el valor de BCD? Resultado total, profe. Sí, por favor. Me salió 6.13 voltios. 6 puntos. 13. Correcto, punto para Dixon. 6.13 voltios. Ahora pregunto yo a ustedes, ¿positivo o negativo? Positivo, profe. A ver, positivo dice Víctor, Mario, ¿qué dice? Ivonne, ¿qué dice? Negativo, profesor. Correcto, muy bien, Ivonne, negativo. ¿Por qué? Seguimos trabajando con el mismo circuito, el circuito no ha cambiado, ¿sí? Lo único que hicimos es cambiar, este es un diodo, utilizamos un diodo real que viene siendo un diodo sin caída de voltaje alguna, y después intercambiamos para la parte B con un diodo de silicio. El diodo de silicio ustedes ya saben que tiene una caída de 0,7. Por lo tanto, este valor se lo resta aquí, ¿sí? Y es 0,13 voltios. Vamos a hacer el análisis con el anterior. Aquí ya tendríamos que hacer la gráfica, pues pero es la misma gráfica del anterior. Tenemos esto. El anterior salió menos 0,636. El de aquí es menos 613. ¿Sí? Entonces, en el diodo real, pues hay una caída de voltaje de un poquito más bajo. Y el diodo ideal, el diodo real es más alto, perdón, no hay caída de voltaje, no hay pérdidas alguna. Y en el diodo real, pues miren, es 6,3. Imperceptible, sí, depende de la aplicación que ustedes quieran realizar. Por ejemplo, si quieren utilizar una aplicación donde necesitan un voltaje demasiado preciso y que sea en salud, en cosas así, pues
utilizan esta fórmula con el 0,7 y si no, pues el diodo ideal que vendría a ser la anterior sin el 0,7. ¿Sí? ¿Preguntas? Preguntan por favor. La tercera viene a ser, repita la parte A y B si BM se incrementa a 200 voltios. ¿Sí? Y compare las respuestas. Entonces, sí. Ahora, como BM tenemos a Profesor, este proceso que hicimos no fue el literal C no, o continuación del B. literal B. Miren, el que hicimos ahorita es el literal B. ¿Sí? El primero era que utilicemos, que realicemos, saquemos del CD en este gráfico de aquí. El segundo literal era repetir lo mismo, pero utilizando un diodo real, un diodo real que es de silicio, porque este es un diodo ideal. El diodo real, pues ya saben que tiene la caída de voltaje. Hicimos el primer cálculo A, el cálculo B, y ahora el cálculo C es, repetimos A y B, pero con un voltaje de BM de 200 voltios. ¿Sí? Copiado. Ya, vamos a ver. ¿Cómo quedaría entonces? BCD es igual a 0,318 BM que vayan sacando, ¿cuánto no me daría? Me salió a mí 63.6. Correcto, positivo o negativo. Negativo. Correcto. Punto para Dixon. Negativo. Vamos a compararla con BCD. ¿Cuánto me daría? Sí, allí en el lado donde usted está escribiendo sale como un cuadrito. Profe, acá salió 63.3. 63.3. ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Punto para Dixon. Muy bien. Entonces tenemos una señal ideal y una señal real. La real con la caída de voltaje y la ideal pues sin la caída de voltaje. ¿Sí? Como vemos 63,6 y 63,3. En este caso pues no es tan perceptible esa caída de voltaje de 0,7 voltios del diodo, ¿verdad? De 63,6 a 63,3 pues es un poquito, no se lo puede tomar en cuenta, no hay problema, ¿sí? Menos del profesor, que el profesor en el examen, el examen pues sí les voy a pedir que hagan el análisis tanto con el ideal como con el real. Profe, ya una vez obteniendo todos los resultados, ahí se haría la gráfica, ¿verdad? Claro, claro, una vez ya obtenido los resultados, pues ya la gráfica en sí, ¿sí? Que viene a ser la misma del anterior, del anterior ejercicio. Y los valores van a ser similares así siempre. O sea, el voltaje va a ser similar del
el valor del diodo ideal y del otro. El valor del diodo siempre va a ser ese. Si es de silicio, 0,7. Y si es de No. 0,7. Hablo de las respuestas. Por ejemplo, 63.6 y 63.3. O sea, el valor siempre va a ser similar entre ambos. Claro, no puede diferenciarse tanto. El valor tiene que ser, tiene que estar ahí parecido, ¿sí? Ok. No se debe mostrar tanto la diferencia entre estos dos valores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ahí sí la subí al aula, ¿verdad? Sí, claro. La pizarra. Sí, sí la voy a subir a la... Ya, listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Tenemos ya completado la parte del rectificador de media onda. Sin embargo, mañana, pues en la clase síncrona haremos un par de ejercicios y seguiremos, seguiremos con el rectificador de onda completa y el filtrado, ¿sí? Sí, todo copiado. Mejor no. Mejor sí. Mejor no. Ya, eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Profe, ¿y el examen? ¿Cuándo lo va a tomar? El examen dan fecha, pues. Ya saben ustedes que la coordinación de carrera publica las fechas. Yo no pongo la fecha. Eso ya nos dan el horario, ya mismo les dan de dar su horario, su Listo, actual. profe. ¿Ya? Entonces, ahí ya les hemos de avisar cuando tenemos el examen, ¿de acuerdo? Listo, chicos, quedamos hasta ahí. Si no hay ninguna pregunta, Cuando hay apoyo académico, profesor de digitales, de digital, podríamos organizar el jueves o el viernes, si hay bastantes interesados. solo yo. Ya, Todos mis compañeros saben, solo yo no sé. mañana en digitales conversamos de eso, ¿ya? Ok. Para ver los demás, a ver si hay algunos para organizar un solo día. Yo te acompaño, Sabina. Yo te acompaño. Ay, gracias, María. Qué considerado. Ujú. Listo, chicos. Nos vemos. Dios.